El paciente fantasma. Soy enfermero en la unidad de cuidados intensivos de un hospital antiguo y enorme. Mi trabajo me ha llevado a presenciar la fragilidad de la vida humana en formas que jamás imaginé. Sin embargo, nada de lo que he vivido hasta ahora me había preparado para el horror que experimenté con el paciente de la cama 7. Todo comenzó una noche de otoño, fría y silenciosa. La unidad estaba más tranquila de lo habitual, con los monitores emitiendo sus pitidos regulares y el personal susurrando suavemente para no perturbar a los pacientes. Era una de esas noches en las que uno empieza a relajarse, pensando que todo va a estar bien. Estaba revisando las notas de los pacientes cuando noté algo extraño en el monitor de la cama 7. No teníamos ningún paciente asignado a esa cama y, sin embargo, los parámetros vitales aparecían en la pantalla. El ritmo cardíaco, la presión arterial, todo estaba allí, como si alguien estuviera acostado en esa cama, conectado a los equipos. Mi primera reacción fue pensar que era un error del sistema, algo que podía arreglarse fácilmente reiniciando el monitor. Me dirigí a la cama 7, esperando encontrar un equipo descompuesto o alguna otra explicación lógica. Al llegar, noté que la cama estaba impecablemente hecha, sin signos de haber sido usada. Sin embargo, los cables del monitor estaban extendidos, como si alguien invisible estuviera allí, conectado a las máquinas. Decidí reiniciar el monitor, pero los parámetros vitales continuaron apareciendo. El ritmo cardíaco mostraba una lectura estable, como si el paciente invisible estuviera durmiendo plácidamente. Mi incomodidad creció y fui en busca de mi colega, Laura. Laura, ¿has notado algo extraño con el monitor de la cama 7? Le pregunté, tratando de sonar despreocupado. Ella frunció el ceño, revisando la lista de pacientes. No tenemos a nadie en la cama 7, David. Debe ser un error del equipo. Ambos regresamos a la habitación y ella verificó el monitor, desconectándolo y volviéndolo a conectar. Pero los signos vitales seguían allí, imperturbables. Esto es muy extraño, murmuró Laura. Voy a llamar al técnico de mantenimiento. Puede que necesitemos revisar todo el sistema. Mientras esperábamos al técnico, el ambiente en la unidad se volvió más tenso. Los murmullos habituales se apagaron y una sensación de inquietud se apoderó del personal. Los pitidos del monitor de la cama 7 resonaban en mis oídos, cada sonido aumentando mi ansiedad. Finalmente, el técnico llegó y comenzó a revisar el equipo. No encontró ninguna falla, todo parecía funcionar perfectamente. No hay ningún problema con el monitor. Debería estar funcionando normalmente, dijo, desconcertado. Decidimos ignorar el monitor, pensando que eventualmente el error se corregiría solo. Pero esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché algo que me heló la sangre. Provenía de la cama 7, un susurro débil y persistente. Me acerqué lentamente, tratando de escuchar mejor. El susurro se hizo más claro, y pude distinguir palabras entrecortadas: ayuda, por favor, ayúdame. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien en otra habitación estaba hablando y el sonido se filtraba. Pero cuando revisé las habitaciones cercanas, todos los pacientes dormían profundamente o estaban demasiado débiles para hablar. Regresé a la cama 7, decidido a enfrentar el origen del susurro. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja, sintiéndome ridículo por hablar con una cama vacía. Pero el susurro continuó, cada vez más claro: por favor, ayúdame. Un escalofrío recorrió mi espalda y me retiré rápidamente, sintiéndome observado. Esa noche, apenas pude dormir, atormentado por las palabras del susurro y la inexplicable presencia en la cama 7. Al día siguiente, compartí mi experiencia con Laura y algunos otros colegas. Aunque la mayoría lo descartó como una alucinación por el cansancio, Laura parecía preocupada. Hay historias, dijo en voz baja, de fenómenos extraños en este hospital. Cosas que no podemos explicar. Los días siguientes, los susurros se hicieron más frecuentes y claros. A veces, en medio de la noche, veía sombras moviéndose fugazmente en mi visión periférica. Siempre alrededor de la cama 7.
Mis compañeros comenzaron a notarlo también y pronto la cama 7 se convirtió en un tema de murmullos y especulaciones. Una noche, mientras estaba de guardia solo, decidí enfrentar el misterio de la cama 7 de una vez por todas. Me armé de valor y me senté junto a la cama, observando el monitor que seguía mostrando signos vitales estables. ¿Quién eres?, pregunté de nuevo, esperando una respuesta. El susurro se convirtió en un murmullo constante, casi como un llanto. Ayúdame, atrapado, no puedo salir. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, tratando de mantener la calma. Pero el susurro no ofreció más respuestas, solo el mismo llanto desesperado. Esa noche, mientras revisaba los archivos antiguos del hospital, encontré un registro que me dejó sin aliento. Hace muchos años, un paciente había desaparecido misteriosamente de la cama 7. Según los informes, había sido ingresado con una enfermedad terminal y, durante la noche, su cuerpo desapareció sin dejar rastro. Los registros no ofrecían ninguna explicación, solo una nota que decía, paciente desaparecido. No encontrado. Decidí que debía hacer algo para liberar al espíritu atrapado. Recordé historias de rituales de purificación y bendiciones para ayudar a los espíritus a encontrar paz. Consulté a un sacerdote local, quien accedió a venir al hospital. El sacerdote llegó una noche, y juntos nos dirigimos a la cama 7. Comenzó a recitar oraciones y rociar agua bendita alrededor de la cama. Mientras lo hacía, el susurro se intensificó, convirtiéndose en un grito desesperado. ¡Ayúdame! No puedo salir. Sentí una presión abrumadora en el pecho, como si una fuerza invisible tratara de aplastarme. Pero el sacerdote continuó con sus oraciones, su voz firme y resoluta. Después de lo que pareció una eternidad, el grito se desvaneció, y el monitor de la cama 7 se apagó de repente, mostrando finalmente una lectura en blanco. El sacerdote se volvió hacia mí, con una expresión solemne. El espíritu ha encontrado paz. Pero recuerda, David, hay fuerzas en este mundo que no podemos entender completamente. Siempre ten cuidado. Desde esa noche, la cama 7 quedó vacía y tranquila. Los susurros cesaron y el ambiente en la unidad de cuidados intensivos volvió a la normalidad. Pero yo nunca pude olvidar lo que había vivido. Aunque el espíritu del paciente había encontrado paz, sabía que había muchos otros misterios sin resolver en este hospital antiguo. A medida que pasaban los días, volví a mi rutina habitual, pero siempre con una sensación de inquietud latente. Sabía que lo que había experimentado no era una simple alucinación ni un error del equipo. Era real y me había dejado marcado para siempre. A veces, en noches especialmente tranquilas, sentía una presencia, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Aunque la cama 7 estaba vacía, siempre evitaba pasar demasiado tiempo cerca de ella. Los recuerdos de esos susurros desesperados seguían acechándome, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, sentí una brisa fría que recorrió el pasillo. Miré alrededor, esperando ver una ventana abierta, pero todo estaba cerrado. El frío parecía emanar de la cama 7. Me acerqué, sintiendo un nudo en el estómago. El monitor estaba apagado, pero sentí una presencia innegable. De repente, una voz suave y familiar susurró en mi oído, «Gracias, David». Me quedé congelado, incapaz de moverme. La voz era la misma que había escuchado aquella noche, pero esta vez no estaba llena de desesperación, sino de gratitud. Me giré lentamente, esperando ver algo, pero el pasillo estaba vacío. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón acelerado. Sabía que el paciente fantasma había venido a despedirse, a agradecerme por haberlo liberado. Desde entonces, mi percepción del mundo cambió para siempre. Aprendí a respetar lo desconocido, a entender que hay fuerzas y presencias que no podemos ver ni tocar, pero que están ahí, coexistiendo con nosotros. Y aunque mi experiencia con el paciente fantasma fue aterradora, también me enseñó la importancia de la compasión y la empatía, incluso con aquellos que ya no están entre nosotros. A medida que continué con mi carrera como enfermero, me encontré con más historias y experiencias inexplicables.
Cada una me recordó la fragilidad de la vida y la delgada línea que separa nuestro mundo del más allá. Pero siempre llevé conmigo la lección que aprendí de la cama 7, nunca subestimar el poder de las almas que buscan paz y justicia. Y así, la historia del paciente fantasma se convirtió en una leyenda entre el personal del hospital. Una historia que compartíamos en noches de guardia, recordándonos que, aunque la ciencia y la lógica son nuestras herramientas diarias, el misterio y lo inexplicable también forman parte de nuestra realidad. El rostro en el espejo. Soy David, enfermero en una unidad de cuidados intensivos. He visto y experimentado muchas cosas en mis años de servicio, tragedias, milagros, sufrimiento y esperanza. Sin embargo, nada me había preparado para lo que viví una noche que cambió mi percepción de la realidad para siempre. Era una noche tranquila en la unidad de cuidados intensivos, al menos tan tranquila como puede ser en un lugar donde la vida y la muerte están constantemente en equilibrio. El monitor del paciente emitía sus pitidos rítmicos y el suave murmullo de las conversaciones de mis colegas llenaba el aire. Estaba terminando mi turno de noche y decidí lavarme las manos antes de irme a casa. El baño de la unidad es pequeño, con una iluminación tenue que siempre me ha parecido un poco siniestra. Mientras me lavaba las manos, me sentí observado, una sensación que se incrementó hasta convertirse en una certeza aterradora. Levanté la mirada hacia el espejo y ahí estaba. El reflejo de una mujer, parada detrás de mí. Su cabello oscuro caía en desordenados mechones sobre sus hombros y su rostro pálido estaba marcado por una expresión de tristeza profunda. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían perforar mi alma. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Miré de nuevo al espejo, y su imagen permanecía, mirándome con una intensidad que me dejó paralizado. Sentí un frío inusual en la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del cuarto. Cerré los ojos, esperando que al abrirlos de nuevo, la imagen se hubiera desvanecido. Pero cuando lo hice, ella seguía allí. ¿Quién eres?, susurré, aunque sabía que no obtendría respuesta. La imagen de la mujer en el espejo no se movió ni cambió su expresión. Decidí que había trabajado demasiado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Salí del baño rápidamente, tratando de sacudir la inquietante sensación que me había invadido. Esa noche, en casa, no pude dormir. La imagen de la mujer en el espejo seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Me sentía observado, como si su presencia hubiera traspasado el umbral del hospital y me hubiera seguido hasta mi hogar. Me levanté varias veces para revisar las puertas y ventanas, asegurándome de que estaban bien cerradas, aunque sabía que no estaba protegiéndome de algo tangible. Los días siguientes pasaron sin incidentes mayores, pero la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Continué trabajando, tratando de mantener mi mente ocupada y enfocada en mis tareas. Sin embargo, cada vez que entraba en el baño de la unidad, temía mirar al espejo. Finalmente, una noche, el terror que había estado reprimiendo se materializó de la manera más horrible. Era pasada la medianoche y la unidad estaba en silencio. Todos los pacientes estaban estables y mis colegas se habían tomado un breve descanso. Decidí revisar uno de los monitores en una habitación al final del pasillo. Mientras caminaba, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me detuve frente a la puerta del baño y, contra mi mejor juicio, decidí entrar. Encendí la luz y me dirigí al lavabo. Lavé mis manos con movimientos automáticos, tratando de no mirar al espejo. Pero la curiosidad, o quizás una fuerza más oscura, me obligó a alzar la vista. Ahí estaba ella, más clara que nunca. Esta vez, su boca se movió, formando palabras que no podía escuchar, pero que entendí perfectamente. Por favor, ayúdame. Un terror helado se apoderó de mí. Su rostro se distorsionó momentáneamente, como si una onda de dolor atravesara su ser. Luego, la luz parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Sentí que mi corazón latía con una fuerza casi dolorosa y un miedo primitivo me impelió a salir corriendo del baño.
Regresé a la estación de enfermeras, tratando de calmar mi respiración acelerada. Decidí no decir nada a mis colegas. Después de todo, ¿quién me creería? Me senté, intentando concentrarme en los registros de los pacientes, pero la imagen de la mujer no me abandonaba. A la mañana siguiente, después de otro turno agotador, decidí investigar más sobre la historia del hospital. Me dirigí al archivo en busca de cualquier información sobre incidentes o historias de fantasmas. Después de horas de buscar, encontré un artículo antiguo, fechado hace casi 50 años. El artículo hablaba sobre una enfermera que había trabajado en la unidad de cuidados intensivos. Su nombre era Isabel y se decía que había desaparecido sin dejar rastro. Según el relato, Isabel había sido una enfermera dedicada y compasiva, pero había comenzado a mostrar signos de estrés extremo y agotamiento. Sus compañeros notaron su cambio de comportamiento, pero antes de que pudieran intervenir, Isabel desapareció una noche. La única pista que dejaron atrás fueron sus pertenencias personales, encontradas en el baño de la unidad, y su último registro en el diario del hospital, que contenía solo una frase inquietante: "No puedo escapar de los espejos". Esa noche, volví al trabajo con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que tenía que enfrentar a Isabel y descubrir lo que quería de mí. Decidí quedarme después de mi turno y enfrentarme a ella en el baño. Cuando el hospital se sumió en la tranquilidad de la madrugada, me armé de valor y entré al baño. La luz parpadeó levemente cuando encendí el interruptor. Me acerqué al espejo y vi su rostro, esta vez más definido y desesperado que nunca. Sus labios se movieron, y aunque no podía escucharla, entendí lo que decía. "Por favor, ayúdame". "¿Cómo?", susurré, mis manos temblando. "¿Qué quieres que haga?". De repente, la temperatura de la habitación descendió drásticamente. Un viento helado pareció surgir de la nada y sentí como si una mano invisible me tocara el hombro. Cerré los ojos, intentando concentrarme. Cuando los abrí, la imagen de Isabel en el espejo estaba llorando. Fue entonces cuando lo entendí. Isabel no podía descansar porque algo la retenía en este mundo. Algo relacionado con su desaparición. Decidí buscar más información sobre ella, tratando de encontrar cualquier pista que pudiera ayudar a liberar su espíritu. Pasé los días siguientes investigando la historia de Isabel. Hablé con los enfermeros más veteranos y revisé archivos antiguos. Descubrí que había rumores sobre su relación con uno de los médicos del hospital. Algunos decían que ella había descubierto algo oscuro y que esa era la razón de su desaparición. Una noche, mientras revisaba viejos registros, encontré una carta escondida en uno de los archivos. Era una carta escrita por Isabel, dirigida a un amigo cercano. En ella, mencionaba que había encontrado pruebas de que el médico estaba involucrado en prácticas poco éticas, experimentando con pacientes sin su consentimiento. Isabel había planeado confrontarlo, pero nunca tuvo la oportunidad. Con esta nueva información, decidí que debía enfrentar al espíritu de Isabel una vez más. Sabía que la única manera de liberarla era exponer la verdad. Reuní todas las pruebas que había encontrado y me dirigí al baño, decidido a terminar con esta pesadilla. Al entrar, me sentí más preparado que nunca. Isabel apareció en el espejo, su rostro lleno de angustia. Esta vez, sus palabras fueron claras y audibles. "Él me atrapó. Me mató porque sabía demasiado. Por favor, haz justicia". Prometí que lo haría. Con la carta y las pruebas en mano, me dirigí al administrador del hospital. Le conté todo lo que había descubierto y entregué la evidencia. Aunque al principio fue escéptico, la gravedad de las acusaciones y las pruebas lo convencieron de iniciar una investigación. La verdad salió a la luz. El médico había sido responsable de la desaparición de Isabel y sus prácticas poco éticas finalmente fueron reveladas. Aunque el médico ya no trabajaba en el hospital, su reputación fue destruida y se inició una investigación criminal en su contra. Después de que se hizo justicia, volví al baño una última vez. Al mirar el espejo, vi a Isabel una vez más. Pero esta vez, no había tristeza en su rostro, sino una paz serena. Me miró y asintió levemente antes de desvanecerse por completo.
Sabía que había hecho lo correcto. Aunque las cicatrices de esa experiencia permanecerían conmigo para siempre, sentí una sensación de alivio. El espíritu de Isabel finalmente estaba en paz, y yo también pude encontrar un poco de consuelo. Sin embargo, la experiencia me cambió profundamente. Aprendí a no subestimar las fuerzas invisibles que nos rodean y a siempre estar atento a los susurros del pasado. Porque a veces, los ecos de las almas atormentadas solo necesitan ser escuchados para encontrar su descanso eterno. Desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo, me aseguro de mirarlo con respeto y precaución. Nunca se sabe quién o qué puede estar observando desde el otro lado. Y aunque la historia de Isabel llegó a su fin, sé que hay muchos otros secretos oscuros esperando ser descubiertos en los lugares más inesperados. El paciente de la habitación 13. Soy enfermero en un hospital antiguo que ha visto mejores días. A pesar de sus paredes desgastadas y sus techos que gotean, hay algo en este lugar que siempre me ha mantenido cautivado. Tal vez sea el aura de historia que impregna cada rincón o quizás los relatos de los pacientes y colegas que han trabajado aquí a lo largo de los años. Pero nunca creí en las historias de fantasmas hasta que me topé con la habitación 13. Fue una noche particularmente tranquila en el turno de noche. El hospital estaba en silencio, salvo por los monitores de los pacientes y el ocasional chirrido de una camilla que alguien movía por los pasillos. Estaba revisando los registros de los pacientes cuando recibí una llamada de emergencia. La luz roja parpadeaba en el tablero, indicando que provenía de la habitación 13. Mi corazón dio un vuelco. La habitación 13 había estado cerrada desde antes de que empezara a trabajar aquí, y las historias que la rodeaban no eran alentadoras. Decidí ignorar las advertencias que me habían dado mis colegas sobre esa habitación. Tomé mi linterna y me dirigí hacia allí, el eco de mis pasos resonando en el pasillo vacío. La puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño, ya que se suponía que estaba cerrada con llave. Empujé la puerta con cautela y encendí la linterna. El interior de la habitación estaba cubierto de polvo. Había una cama, una mesita de noche y una silla, todos cubiertos con sábanas blancas. Parecía que nadie había entrado allí en años. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue el espejo en la pared opuesta a la cama. Estaba limpio, como si alguien lo hubiera pulido recientemente. Me acerqué y vi mi reflejo. Por un momento, me pareció ver una sombra moviéndose detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Decidí salir de la habitación y cerrar la puerta con llave. Pensé que tal vez algún bromista había estado jugando conmigo. Pero al día siguiente sucedió algo aún más extraño. Estaba revisando los registros de los pacientes cuando noté que el registro de una paciente, Amelia Rivera, estaba en la pila de registros activos. Lo curioso es que Amelia había muerto en esa misma habitación hace más de 30 años. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. Hablé con algunos colegas, pero la mayoría me dijeron que no me preocupara, que el lugar estaba lleno de historias y rumores. Sin embargo, había una enfermera veterana, María, que parecía saber más de lo que decía. Decidí hablar con ella. María, ¿qué sabes de la habitación 13?, le pregunté una noche en la sala de descanso. María me miró con una expresión grave. Javier, esa habitación está maldita. Amelia Rivera era una joven paciente que murió en circunstancias misteriosas. Se decía que había sido víctima de un error médico, pero algunos creen que algo más siniestro ocurrió. Desde su muerte, han habido reportes de actividad paranormal en esa habitación. Luces que parpadean, susurros en la noche y, en tu caso, llamados de emergencia sin sentido. María me contó que Amelia había sido ingresada por una enfermedad rara que la hacía sufrir terriblemente. Durante su estancia, su condición empeoró drásticamente y falleció una noche oscura, sola en esa habitación. Desde entonces, muchos creen que su espíritu no ha encontrado paz. No podía ignorar lo que había sucedido. Decidí investigar más a fondo y revisé los archivos antiguos del hospital.
Encontré documentos sobre Amelia y sus últimos días. Las notas del médico indicaban que había recibido un tratamiento experimental que salió mal. Las enfermeras de la época reportaron haber visto cosas extrañas en la habitación después de su muerte, pero sus testimonios fueron descartados como meras supersticiones. Un par de noches después, mientras hacía mi ronda nocturna, recibí otro llamado de emergencia de la habitación 13. Esta vez, la luz roja parpadeaba insistentemente. Sabía que no podía ignorarlo. Armado con mi linterna y un valor renovado, me dirigí a la habitación. La puerta, una vez más, estaba entreabierta. Entré y sentí un frío que me caló hasta los huesos. De nuevo, la habitación estaba en su estado usual de abandono, excepto por el espejo, que parecía brillar con una luz propia. Esta vez, cuando miré en el espejo, vi algo que me heló la sangre. Reflejada detrás de mí, estaba la figura de una joven mujer, con ojos llenos de desesperación. Era Amelia. «¿Qué quieres?», murmuré, sin esperar realmente una respuesta. Para mi sorpresa, la figura en el espejo movió los labios, aunque no pude escuchar lo que decía. Intenté concentrarme y entonces oí un susurro, apenas audible pero claro: «Justicia». Sentí una oleada de compasión y miedo al mismo tiempo. Sabía que tenía que hacer algo. Decidí hablar con el director del hospital al día siguiente y contarle lo que había experimentado. Pensé que tal vez, si se reconocía oficialmente lo que había sucedido con Amelia, su espíritu podría encontrar paz. El director me escuchó con escepticismo, pero al ver mi determinación, accedió a abrir una investigación. Se revisaron los documentos antiguos y se encontró que efectivamente hubo irregularidades en el tratamiento de Amelia que nunca fueron debidamente investigadas. Se decidió realizar una ceremonia en memoria de Amelia y hacer una declaración pública reconociendo los errores del pasado. La noche de la ceremonia, estuve presente. Se dijo una oración y se encendió una vela en memoria de Amelia. Sentí una extraña paz en el aire, como si finalmente, después de tanto tiempo, algo se hubiera liberado. Esa misma noche, volví a la habitación 13. La puerta estaba cerrada, y esta vez, cuando la abrí, no sentí el frío habitual. El espejo estaba en su lugar, pero no había ningún reflejo extraño. La habitación, por primera vez desde que la había conocido, parecía verdaderamente vacía. Pensé que todo había terminado, pero me equivocaba. Un par de semanas después, recibí otro llamado de emergencia de la habitación 13. Esta vez, al entrar, encontré una carta en la mesita de noche. Era una carta escrita por Amelia a su familia, pidiendo perdón por el dolor que su enfermedad les había causado y asegurándoles que los amaba profundamente. Sentí un nudo en la garganta al leerla. Sabía que tenía que entregar esa carta a la familia de Amelia. Fue difícil localizarlos, pero finalmente encontré a su sobrina, quien estaba emocionada y agradecida de recibir algo tan personal de su tía. Ella me contó que su familia siempre había sospechado que algo extraño rodeaba la muerte de Amelia, pero nunca habían tenido pruebas. Esa noche, después de entregar la carta, sentí una paz interior que nunca antes había experimentado. Volví al hospital y, una vez más, entré a la habitación 13. Esta vez, sabía que Amelia había encontrado la paz que tanto necesitaba. Cerré la puerta detrás de mí, sintiendo que había cerrado un capítulo oscuro en la historia del hospital. Los días pasaron, y aunque el hospital seguía siendo un lugar de trabajo duro y lleno de desafíos, ya no sentía la opresión que había sentido antes. La habitación 13 permaneció cerrada, y nadie más recibió llamados de emergencia de ese lugar. Pensé que mi experiencia con Amelia había terminado, pero de vez en cuando, en noches particularmente tranquilas, siento una brisa suave en el pasillo y un susurro que parece decir gracias. Siento que, de alguna manera, Amelia está agradecida por haber encontrado finalmente la justicia y la paz que se le había negado durante tanto tiempo. Esa experiencia cambió mi perspectiva sobre mi trabajo y sobre la vida en general. Aprendí que, a veces, las historias que nos parecen supersticiones tienen una base real y que los espíritus pueden estar atrapados por la injusticia y el dolor. Ahora, siempre que escucho una historia extraña o veo algo fuera de lo común,
me tomo un momento para considerar que podría haber algo más profundo detrás. La historia de Amelia y la habitación 13 quedó grabada en mi mente para siempre, recordándome que, incluso en los lugares más oscuros, hay luz y que el amor y la justicia pueden trascender incluso la muerte. Con el tiempo, el hospital empezó a mejorar sus instalaciones y la habitación 13 se convirtió en una especie de santuario. Los nuevos enfermeros y doctores oían la historia de Amelia y el esfuerzo por darle justicia, convirtiéndose en una leyenda del hospital que inspiraba a todos a ser mejores en su trabajo y a nunca ignorar los llamados de ayuda, sin importar cuán inusuales pudieran parecer. Por mi parte, seguí trabajando en el hospital con una renovada pasión y respeto por la historia y las personas que habían pasado por sus pasillos. Sabía que, en algún lugar, Amelia estaba en paz, y eso me daba la fuerza para seguir adelante, enfrentando cada día con la esperanza de hacer la diferencia, como lo hice aquella noche con la paciente de la habitación 13. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.